Listo. Ahí ya está en su reunión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para allá, hermano, colabóreme, ¿sí? Buenas tardes a todos. Okay. ¿Cómo es? Aló. Buenas, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, sí, señor. ¿Usted qué tal? ¿Sí me escuchan todos? Sí. Sí, yo lo escucho bien. Ok, ¿y cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bien, pasando estos días. Sí, hombre, toca tener un poco de, toca tener un poco de paciencia, hermano, porque no se puede hacer más. Mm, sí, me hace falta hacer el rodillo, No, pero es que pero bueno. existen diferentes medios, pues si no tenemos un rodillo, pues o sea, podemos hacer mucho fortalecimiento. Lo que pasa es que ahorita lo que debemos es tener mucho cuidado con la comida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, o sea, yo sé que uno encerradito, hermano, o sea, come mucho, pero, Mm, pero qué, pero bueno, o sea, toca tener paciencia porque ¿qué más? sí, no hay nada que hacer. Bueno, bueno, No, yo sí estoy haciendo los ejercicios los que usted mandó, profe. A mí ok, me han servido harto. ok, ok, Constanza. De resto, ¿quién más está en línea? Aparte de Esteban. Aló. ¿Quién más está en línea? Buenas. Esteban, ¿me escucha? Sí, La pues yo señora. veo que ahí salen otros dos, pero de pronto no tiene el micrófono prendido. Tiene el micrófono apagado. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Les voy a hablar de un poco sobre, pues como estamos acostumbrados a solamente pues entrenar y entrenar y entrenar, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablarles un poquito de la historia del ciclismo, ¿no? Vamos a pues como aprender o dar un pequeño resumen de todo lo que ha pasado pues a través de los años desde que se inició hasta nuestros días, ¿no? Aló. Sí, yo lo estoy escuchando, profe. Ok, Esteban. Aló. Si están viendo la pantalla, sí. Sí, sí, ahí se Ok, ve bien. ok, entonces vamos a empezar con la historia del ciclismo. Ok, Listo. Listo, profe. empezamos entonces. Estas son las primeras bicicletas en las que se empezó a hacer la práctica del ciclismo. Si notan las ruedas, que eran un tamaño sobredimensionado. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí lo ven cómo era? Entonces, ¿qué se diferencia una bicicleta de estas a una bicicleta a las de ahora? Que la relación o la tracción la llevaban en la rueda delantera. La relación era mucho más pesada, menos avance, en fin.
A ver, el ciclismo es una modalidad deportiva que cuenta con millones de practicantes y seguidores alrededor de todo el mundo, pero este deporte no siempre ha sido como lo conocemos en la actualidad. ¿Te gustaría conocer más de la historia del ciclismo? El origen del ciclismo. Las primeras carreras ciclísticas nacen muy pronto, aún sin pedales. Se celebran carreras con el velocípedo cuando se añaden los pedales a la inmensa rueda delantera. Estas se regularizan. El 31 de mayo de 1868 se celebra la primera carrera de bicicletas documentada del mundo en el Parque Saint-Cloud de París, Francia, sobre una distancia corta de 1200 metros, en un suelo de grava destinado a las carreras de caballos. Eh, nos están hablando que la primera carrera que se hizo tuvo una distancia de kilómetro 200 y lo hicieron en un hipódromo, pues para que la entiendan un poco mejor. Esta primera carrera ciclista de la historia, que consiste en dos pruebas, la gana el inglés James Moore en 1849, seguido de un tal Polochini. El Touring Club de Francia ha colocado una placa en este parque donde se puede leer: el 31 de mayo de 1868, James Moore se convierte en el ganador de la primera carrera para velocípedos en Francia. En 1869 se celebra la primera carrera clásica entre París y Rouen, ganada, como no, por James Moore, que invirtió algo más de 10 horas. De los 100 participantes, 5 eran mujeres. Cabe recordar que esta carrera se sigue haciendo todavía. Es la carrera más antigua del el continente y del mundo. Aló. Sí, yo lo escucho, profe. Ok. Pero todavía o sea, pero en carrera, en bicicleta de ruta, o... Sí, sí, claro, esa fue la primera carrera que se hizo en un velocípedo. O sea, la clásica París-Roubaix fue o sea, ha sido la primera carrera, o sea, en cuanto a nivel competitivo, que se realizó. O sea, es una clásica, o sea, como podemos decir, es una clásica, es la carrera más vieja del mundo. Esta carrera está por encima del primer Tour de Francia. O sea, en 1869 esta fue la primera competencia. Es la primera carrera. O sea, como dato curioso o no curioso, se sigue realizando. Esta carrera se sigue realizando. Pero ha cambiado mucho, ¿no? Pues, Sí, claro, o sea, tenemos que ver la evolución, obvio, pues el material de esa época acá, pues estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Bueno, sí, eso siga. sí. Estas son las imágenes de relatos, pues ustedes saben que en ese tiempo pues todavía no existía registros fotográficos como tal, ¿no? Esto puede ser un retrato hablado de todo lo que, bueno, cómo sería una carrera en ese tiempo. En 1876, un inglés llamado Dodds establece el primer récord de la hora en 25,6 kilómetros. Entonces, imagínense en ese tiempo, o sea, hacer una hora en 25,6 kilómetros. ¿A cómo era el promedio de velocidad? Era muy lento, obvio, por el tipo de relación que ellos empleaban. En Profe, ¿y 1800, qué relación manejaban? no, ahí sí me coges fuera de base. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las primeras relaciones, ellos en ese tiempo no habían diseñado ya o sea, una relación grande como tal, sino en ese tiempo la idea era que ellos, o sea, como por, digamos, o sea, como por rendir, digamos, o sea, podemos hablar, yo le puedo decir de un piñón 30, de un piñón 25 adelante, y de un piñón más pequeño atrás, porque se movían, era más que todo, era como como a la fuerza, ¿no? Mm. Y como les digo, miren, el inglés Renault inventa la cadena y la tracción se traslada a la rueda trasera. Aún antes de la existencia de los neumáticos, ver quién inventó el neumático. Ok, empiezan a celebrarse las primeras pruebas de resistencia en bicicleta en el medio oeste de los Estados Unidos. A partir de 1886, las localidades de São Paulo y Minneapolis celebran la Six Day Bicycle Race. Y después de la adición de los neumáticos a las ruedas, la convoca también el Madison Square Garden de Nueva York. La primera de estas pruebas, celebrada en 1886 en São Paulo, la gana Albert Scholl, que en 1890 Dunlop inventa los neumáticos.
con cámara. Y en cuanto se añaden a las bicis, las distancias se multiplican. El propio Schock gana en el Madison de Nueva York en 1893, recorriendo en los mismos días más de 2.500 kilómetros. En Europa, el público no aceptaría tamaña dureza, y la primera prueba de 6 días se disputa en Berlín en 1909, pero por parejas de relevos. Después de que el ciclismo entrara en los Juegos Olímpicos con la prueba de fondo en carretera en 1896. La primera carrera clásica moderna es la Burdeos-París, celebrada en 1891 y ganada por el inglés J.T. Miles. Las tres carreras de ciclismo, las tres grandes. Tres son las carreras ciclistas con más prestigio y reconocimiento mundial, llamadas también carreras de 3 semanas o de 21 días, por orden de importancia, como son: 1. El Tour de Francia se celebra por primera vez en 1903 y lo gana el francés Maurice Garin. 2. El Giro de Italia da comienzo en 1909 y lo gana el italiano Luigi Gana. La Vuelta a España, celebrada por primera vez en 1935, la gana el belga Gustave Delors. El primer español en ganar un Tour de Francia fue Federico Martín Bahamontes, más conocido como el Águila de Toledo, vencedor en la edición de 1959. O sea, en 1959 el primer español que se ganó el Tour de Francia y es una leyenda en España fue el señor Federico Martín Bahamontes, que todavía aún vive, más conocido como el Águila de Toledo. Eran otros tiempos, un ciclista podía detenerse en lo alto de un collado después de llegar varios minutos antes que los demás y tomarse un helado esperando al pelotón. No había tanto en juego. En la época de Indurain, ganador de 5 tours entre 1991 y 1995, cada segundo cuenta. En el tiempo de ellos, más que todo se corría y se participaba era por el honor, por el prestigio, por el honor de, bueno, en ese tiempo no se tomaba como una profesión porque la mayoría de gente era gente que trabajaba en empresas, en fábricas, no como hoy en día que lo vemos como una profesión que de acuerdo a nuestro nivel, si estamos en un equipo de marca o en cualquier equipo, se nos ve remunerado con un sueldo. ¿Sí? ¿Ok? Sí, señor. El origen de las mountain bike. Hablemos un poco de las bicicletas de ciclomontañismo. Las primeras carreras de ciclocross, es decir, ciclismo campo a través o campo traviesa o con obstáculos, en el que se alteran el uso de la bicicleta y la carrera a pie con la bici a cuestas, empiezan a celebrarse con el siglo XX. El primer campeonato internacional se celebra en 1902, organizado por Daniel Busso y Geo Ledefre, que un año después organizaría el primer Tour de Francia. A este señor le debemos, perdón, a estos señores les debemos la organización del primer Tour de Francia, Daniel Busso y Gio Lefebvre. Esta es la primera imagen o registro fotográfico que se tiene de una bicicleta de todoterreno. ¿Sí la ven cómo es de diferente a las de ahora? ¿Sí ven esos platos? Qué raro ese marco. Sí ve, mire, sí ve cómo era en ese tiempo cuando se empezó. Mire, es más, miren la indumentaria que tenía el señor en esa foto. Vea la geometría de la barra de la bicicleta. Es más, tiene dos barras, tiene una transversal y una vertical arriba. O sea, y se corría con sombrero. Bueno, era otro tipo de indumentaria que se utilizaba en esa época, ¿no? A mediados de los años 70, los fabricantes de bicicletas empiezan a modificarlas para adaptarlas a las carreras campo a través. Entre los primeros diseñadores figuran Tom Ritchie
que creó una compañía llamada Mountain Bikes en 1978. En 1891, siguiendo su diseño, la marca americana Specialized empieza a producir bicicletas de montaña en serie. O sea, Specialized como tal fue la primera empresa que empezó a producir bicicletas de montaña. Estamos hablando ya de casi ya unos 30 años. Igual ustedes, o sea, igual ustedes conocen que esta marca ya es muy reconocida pues a nivel mundial, ¿no? El primer campeonato del mundo de Sí. bicicletas de montaña se celebra en Purgatory, Colorado, en 1990. En 1990 fue el primer campeonato del mundo en bicicletas de montaña o campeonato mundial. Las series mundiales que constan de 9 carreras en Europa y Estados Unidos se empiezan a celebrar en 1991. En 1996, o sea, el mountain bike se convierte en un deporte olímpico. Su debut lo hace en Atlanta. ¿Ok? En el año de 1868 se celebra la primera carrera documentada del mundo en el Parque de Saint-Cloud en París, ganada por el inglés James Moore. En 1869, la primera carrera larga de ciclismo entre París y Roubaix, que podría considerarse una clásica, todavía no se había inventado el neumático y los pedales estaban en la rueda delantera. Entonces tenemos que mirar el nivel de rudeza y de fuerza que se tenía en esa época para hacer mover semejante bicicleta tan grande. En ese tiempo se llamaba, era un velocípedo, ¿no? No era como tal una bicicleta. ¿Ok? Sí, señor. En el año de 1874, James Moore gana el campeonato del mundo de la milla, celebrado en Inglaterra. De la milla, una milla equivale más o menos a kilómetro 600 metros, kilómetro 700, para que lo tengan un poco más claro. En el año de 1876 se celebra el Gran Premio de Angers, ganado por el francés Che Terron. El inglés Dot establece el primer récord de la hora en 25.6 kilómetros. En el año de 1879 se celebra la primera vuelta al lago de Ginebra, ganado por el suizo Metral. En 1880 la fábrica inglesa Starley lanza la primera bicicleta con la fuerza motriz en la rueda posterior. O sea, nace la primera bicicleta con la relación atrás, para que lo tengan un poco más claro. Se celebra en 1886 se celebra en Estados Unidos, en St. Paul, Minnesota, la primera prueba de resistencia de 6 días. O sea, es la primera carrera de 6 días ganada por Albert Schock, que recorre unos 500 kilómetros. Esos 500 kilómetros, no, o sea, esos 500 kilómetros se distribuían, digamos, en esas 6 etapas, ¿no? Fue la primera carrera por etapas en 1886. En 1887, el veterinario de Belfast, John Boyd Dunlop, inventa el neumático de la válvula. Él es el padre, podemos decirlo que él fue el padre de la manguera. Es la primera marca, es la primera persona que inventa el neumático como tal. En 1890 el neumático es por primera vez desmontable gracias a los esfuerzos de Robinson en Inglaterra y Michelin en Francia, que es el fundador de la más grande empresa productora de neumáticos tubulares, semitubos y todo para productos automotrices, es el famoso Michelin. En 1899 se corre la primera clásica moderna entre Burdeos y París de 560 kilómetros, ganada por el inglés George Pinto Miles. En 1903 se corre por primera vez el Tour de Francia, no se nos olvide. En 1903 se corre el primer Tour de Francia y lo gana el francés Maurice Garin. En 1909 se celebra por primera vez el Giro de Italia, ganado por el italiano Luigi Gana. En 1935 la primera vuelta es ganada por el belga Gustave Delot. En 1968 el ciclista belga Eddy Merckx gana su primer Giro de Italia. Ganará el Tour de Francia 5 veces entre 1969 y 1974. Ganará otras 4 veces el Giro de Italia y una vez la Vuelta a España. Los únicos ciclistas capaces de hacerle sombra fueron los españoles Luis Ocaña y Juan Manuel Fuentes. ¿Saben quién fue Luis Ocaña? Fue el eterno rival de Eddy Merckx durante esa época en esos Tours de Francia. Yo les cuento una cosa que le pasó a Luis Ocaña cuando compitió contra Bernardino en
en un Tour de Francia. En un Tour de Francia, en esa época se caracterizaba el ciclismo porque dejaban hacer unas grandes fugas. Llegó a sacar 7 minutos en una etapa y todos creían que el hombre se ganaba ese Tour con esa máxima diferencia que le llevaba a Eddy Merckx. Pero ¿qué pasó? En una etapa pasaba por lluvia y todo, el hombre se cayó bajando, en una curva salió y ahí se tuvo que resignarse otra vez a perder el Tour de Francia de ese año con Eddy Merckx. Se ganó un Tour al otro año, pero ese año no corrió Eddy Merckx. En el año de 1978, Bernard Hinault gana su primer Tour de Francia. Se ganó los Tours del 79, 81, 82, 85, 3 Giros de Italia y 2 Vueltas a España. En el año 91, Miguel Indurain gana su primer Tour de Francia, ganará otras 4 veces hasta 1995 y el Giro de Italia en 1992 y 1993. En 1999, Lance Armstrong ganará su primer Tour de Francia. Ganará 6 veces más hasta el 2005, que ya ustedes ya lo han escuchado mucho, lo han oído mucho por sus, bueno, hasta hace poco por sus controversiales cosas que pasaron y bueno. En el 2006 se inicia una era en la que las federaciones ciclistas intentan por todos los medios acabar con el dopaje. Este año y el siguiente, los ciclistas con más posibilidades de ganar el Tour son descalificados por esta causa. ¿Ok? Hola. Sí. Profe, yo había visto que, pues el otro día había visto que la Milán-San Remo se había hecho antes que el Giro, que la Pues, hizo la misma la Gaceta de los Sport. sí, o sea, ellos están, o sea, hay una controversia porque, como le digo, o sea, en los libros de historia y todas las estadísticas que tenemos todos, o sea, dicen que la primera, como les decía ahorita, era la París-Roubaix, que es la carrera más vieja. Pero bueno, por eso no vamos a entrar en controversia, pero como les digo, sí, o sea, tu aclaración es muy buena, sí, porque los italianos también dicen que sí, que la Milano-San Remo, y los otros dicen que no, sí, que la París-Roubaix. ¿Cuántos sirios son monos? Dime. Buenas. ¿Me escuchan? Buenas. ¿Se escucha, profe? ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces, Sí, no sé quién gritó por ahí. les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan del señor Lance Armstrong? Pues a mí la verdad nunca me gustó así el estilo como tal y pues menos el dopaje. Pues a ver, yo les Me cuento. parecía mejor Jan Ulrich. Jan Ullrich. Ah, Pero Jan Ullrich fue el eterno segundo detrás de él. ¿Cierto? sí, lo Porque, dejó. Le o quitó la sea, victoria. no podemos no podemos ni hablar ni lo del dopaje ni todo, porque es que hay mucha gente que cree, o todo el mundo piensa, que porque el hombre, bueno, se aplicaba sus cosas y se tomaba sus cosas, eso era lo que lo hacía rendir. No, no nos centremos en eso. Cuando yo tengo condición, cuando yo entreno juicioso y todo, créanme que no voy a necesitar de ciertas ayudas para poder ganar. Entonces, saquémonos eso de la cabeza que no, que porque yo me voy o sea, perdónenme lo que les voy a decir, y yo me voy a dopar y voy a recurrir a ciertas cosas, eso es lo que me va a rendir, o sea, eso es lo que me va a hacer rendir, no. Eso es una totalmente, completa mentira. Yo me tengo que preparar para ser campeón y para poder ganar. Eso es una mentira de que se aplican, que se toman, que se ponen, no voy a entrenar, no. Tenemos que prepararnos. Primero, si tengo la condición, sí me toca entrenar juicioso, ¿sí? Pero no se metan en la cabeza que porque él se metía a sus cosas y se aplicaba a sus cosas, no, eso era lo que lo hacía rendir, no. Yo compartí mucho con un corredor que corrió al lado, valga la redundancia, se llama Víctor Hugo Peña, y él nos decía,
Lance Armstrong era una persona que entrenaba 9 horas al día. 9 horas, 8 días, 9 horas, 8 horas diarias. Las únicas veces que convocaba a su equipo para entrenar era el trabajo de la contrarreloj por equipos, un día a la semana. Él siempre entrenaba solo, pero se hacían los entrenamientos de 8, de 7, de 9 horas diarias para poderse ganar un tour. Entonces, ustedes ya pueden tomar sus propias conclusiones de lo que les digo. Yo tengo que entrenar mucho para llegar a ser un gran campeón. Entrenar, sacrificarme, o sea, y hacer de todo para poder ganar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una observación que dar? Pues, ¿qué piensa? Pues, hacerle la pregunta, ¿qué piensa usted, pues, de todo eso, o sea, del ciclismo de esa época? Pues el ciclismo de esa Pues época, casi todos corrían igual, pero... sí, claro, o sea, pero o sea, yo siempre los he admirado más. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo, digamos, en ese tiempo no había tanta tecnología como la hay ahora. Entonces, si nos ponemos a ver los récords que están impuestos en esa hora y que están, y con los tiempos de ahora, a veces yo digo que sí, la tecnología hoy en día nos ayuda mucho, pero, pero yo siempre he dicho, hay que tener condición para ser un gran campeón. O sea, porque hoy en día nos quejamos, ay, que es que si no tenemos una bicicleta de carbono, que si no tenemos los mejores materiales, no vamos a progresar. Eso es una mentira. Cuando la persona y el deportista tiene condiciones, créame que el ciclismo lo va a ver más fácil, mucho más fácil. Cuando no tengo las condiciones, los medios, o sea, me toca trabajar, me toca entrenar el doble de lo que es una persona que tiene condiciones. Hasta que llega el día y la hora de que mi cuerpo se va a adaptar a eso y va a soltar y voy a llegar a hacer grandes cosas. ¿Ok? Sí, señor. Muy buena esa reflexión. O sea, es muy buena. Mire, yo les voy a contar una anécdota de qué pasó conmigo. Yo llevo en el ciclismo más de 25 años. Yo empecé así como ustedes están empezando ahorita. Yo empecé con mi bicicleta normal. A mí me tocó sufrir mucho, buscar patrocinios, buscar por aquí, buscar por allá. Y en mi época de mi juventud, de los 20 años, 21 años, o sea, perdónenme lo que les voy a decir, yo era malito, yo era muy malo, yo no le hacía, perdónenme la expresión, yo no le hacía daño a nadie, yo era muy malito. A mí me tocó entrenar, y sí, o sea, es la verdad porque a mí me gusta decir la verdad. A mí me tocó entrenar mucho, aprenderme a conocer, aprenderme a qué me sirve, qué no me sirve, voy a empezar a cambiar esto y cambio lo otro. ¿Y qué es lo que a mí me hizo llegar a rendir hasta hace como 4 o 5 años a la de para acá? ¿Qué pasó? Que yo me las creí, fui constante, fui juicioso y mire, gracias a Dios ya me pude ganar algo, empezar a figurar en carreras nacionales, en las carreras más importantes, en la Vuelta a Colombia aquí, en el Clásico RCN, tener la oportunidad de representar a mi país en varias carreras en Centroamérica, en Costa Rica, Venezuela, bueno, ¿pero por qué? Porque yo me lo creí. A pesar de las críticas de la gente, de las burlas, ¿sí me entiende? Eso es lo que Sí. a uno lo hace más fuerte. Ustedes tienen de pronto una posibilidad más grande para llegar a ser de pronto más algo en el ciclismo. Tienen de pronto ahorita más apoyo, ¿sí? De pronto hay más recursos y de pronto lo pueden hacer un poco más fácil, pero sin olvidarse que tienen que entrenar y que tienen que prepararse mucho. Hay que prepararse mucho. ¿Ok? Señor. El profe cada, mejor dicho, a la semana, ¿cuánto entrenaba? ¿Cuántas horas? ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, con John. Hola John, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. A ver, te cuento, mira, yo en un día normal, una semana normal, yo no, hoy en día no entrenamos por kilómetros, se entrena más por horas, porque por horas se hace más completo el entrenamiento y las horas se asemejan o se asimilan a las horas de carrera en una, valga la redundancia, en una carrera o en una competencia.
digamos, lo máximo que nosotros corremos en una etapa, en una prueba de, digamos, una etapa de una Vuelta a Colombia, corriendo una etapa de 220 kilómetros, se hace en 6 horas y media. Ese es el tope que uno puede entrenar ahorita. ¿Sí? 6 horas, o Sí, sea, señor. un buen promedio a la semana. Listo. Un buen promedio a la semana, entre 4 horitas, 4 horas y media, 4 horas. Hay que hacer en la semana dos fondos. Uno de 6 horitas con cuesta larga y uno con, digamos, uno con, o sea, en terreno plano. Ok. Pero siempre lo que les digo, o sea, siempre, o sea, cuando yo hago fondo, yo tengo que ir tranquilo, todo el día tranquilo, tranquilo. A una buena frecuencia, digamos, una frecuencia media de pulsaciones por minuto cuando hago cuesta larga, cuando voy tranquilo, yo tengo que ir máximo a 140 pulsaciones. En una relación de 39 con 23, con 25, muy tranquilo. Porque dentro de esa semana van a haber 2 o 3 días donde me voy a exigir, donde voy a hacer intensidad. ¿Sí? Para todo hay un día, un día de fondo, un día de la intensidad. Un día de intensidad puedo hacer o contrarreloj planas o contrarreloj subiendo, o piques, trabajos de potencia, trabajos de fuerza, trabajos de velocidad. Eso lo podemos ir haciendo, bueno, con el transcurso, pues, de como nos vayamos, o sea, la demora es que ahorita pues pase todo esto que está pasando y es como volvernos a encarrilar en el tema, ¿no? Listo. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿A los cuántos años empezó usted a entrenar así que usted diga que Esteban, empezó serio? Esteban, una buena edad para empezar es a la edad de, yo empecé a los 17 años a montar bicicleta, a los 17 años, pero a mí me tocó hacer el curso. Yo empecé en Vuelta del Porvenir, después hice 4 vueltas de la juventud y hasta el año pasado, perdón, hasta el año antepasado, hasta el 2018, completé 16 vueltas a Colombia. Sí. Sí, señor. Mi mejor vuelta fue la del año, Pero, o sea, la del 2018 fue la mejor, que ocupé la casilla 16, 17, no me acuerdo bien. pero, o sea, digamos, a los 17, o sea, ¿usted entrenaba ya con equipo o se entrenaba usted solo? No, a mí me tocó solito, en ese tiempo eran equipos mixtos, equipos de marca eran muy pocos, entonces era más difícil como ahora, ¿no? Hoy en día podemos hacer un equipo para llevar una clásica, en ese tiempo tocaba uno por uno, llevar sus rueditas de repuesto, su maleta, a ver quién a uno le carga. Bueno, eso era una odisea total, no es como ahora. Mm, Sí, señores. Ustedes recibieron el video que les envié ayer para que trabajen los que tienen rodillo, para que lo hagan en sus casas. sí, señor. Entonces, o sea, ¿qué es lo ideal? Bueno, yo ayer les envié uno de media hora nomás, pero la idea es que siempre lo mínimo en la casita hagan una hora yo sé que es sofocante, yo sé que se pone cansón, a veces, pero es lo mínimo que podemos hacer, una hora, entre una hora y hora y media está muy bien. Eso sí, toca hidratarse mucho, toca tomar mucha agua, mucho líquido, porque se deshidrata uno muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si ya para los magos, que me imagino que ustedes estarán viendo publicaciones de mucha gente que no, que es que dice 4 horas, 3 horas de rodillo, eso es lo más malo que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno aquí en un espacio cerrado, uno al sudar mucho, se le bajan a uno mucho las defensas. Entonces, ¿qué pasa? Uno suda mucho, se le bajan mucho las defensas y es más fácil que se enferme uno. Entonces, tenemos que hacer una hora, por mucho, hora y media. Ayer les envié el primer video que era trabajos de velocidad. El sábado les envío otro. El sábado les envío otro donde vamos a hacer un trabajo, digamos, específico, como en énfasis hacia la fuerza. ¿Ok? Listo, profe. ¿Alguien más tiene una pregunta o una cosa que aportar para la charla que hicimos ahorita a continuación?
Pues cuéntenos un poco como de su trayectoria, profe, como para saber. No, ya les estoy Sí, contando, para saber. o sea, ya les estoy contando, ya les dije, o sea, cuando empecé me tocó hacer 2 vueltas del Porvenir, y vine a hacer vuelta a la juventud, ahí quedé subcampeón de las metas volantes, ese año corrí por el equipo de Aguardiente Taparroja del Tolima, vine y después me lancé a mi primera vuelta a Colombia, en el año, en el año 2000 fue mi primera vuelta a Colombia, la ganó Héctor Iván Palacio. Esa vuelta no la terminé, corrí 6 etapas, 7 etapas y me sacaron por límite de clasificación, por fuera de tiempo. Ahí fue donde ya me empecé a dar cuenta cómo era el ciclismo. Y de ahí para acá pues ya me empecé a preparar, a tomar más conciencia de qué era el ciclismo. Y empecé así, o sea, año tras año, del 2000 para acá, corrí todas las vueltas, siempre llegaba la segunda vuelta que corrí en el 2001, esa vuelta empezó en Popayán, terminó aquí en Bogotá con una cronoescalada a Patios. Me acuerdo tanto que quedé último en esa vuelta a Colombia, quedé en el puesto, como en el puesto 65, 66, solo terminamos 66 la vuelta. Y yo fui el último de la vuelta a Colombia de ese año. Sí, pero la terminé, gracias a Dios, o sea, yo la terminé igual, a mí me tocó solo, no tenía carro acompañante, me tocó llevar mis ruedas de repuesto, yo era el mismo el que lavaba mi bicicleta, yo era el mismo el que me preparaba la comida de carretera para el otro día, ¿sí? Y a mí me tocó esa vuelta, la terminé porque le puse mucho en mi corazón y todo, pero fue una vuelta muy difícil y o sea, yo no le aconsejo que vuelva a hacer una locura de esas porque era que me es muy difícil. Me es muy duro correr así, muy duro. Pero, o sea, Pero digamos, usted se inscribió, o sea, usted se sí, inscribió sí, independiente. sí, yo iba como independiente, me metieron a un club, pero a mí me tocó pagar todos los gastos. La alcaldía de Chía me dio en ese tiempo como que 1.000.000 de pesos. Con ese 1.000.000 de pesos, no sé, bueno, ahí yo me di como, ahí me di la pela pues para poder tasar la plata, ¿sí? Bueno, para hacer de mil y una cosas con esa plática, yo no tenía masajista, o sea, a mí me tocaba hacer todito solo. Sí, Sufrí mucho en esa vuelta, pero qué la pude buena terminar. anécdota, profe. Sí, eso es lo que, ahora les digo, o sea, eso es lo que a uno le hace tomar más amor a uno a las cosas. Y no, y ya después de allá para acá, todas las vueltas a la de para acá ya las pude hacer bien, las pude hacer mejor. Y como les digo, una muy buena vuelta a Colombia que vine a tener fue hasta en el 2007, una etapa que hicimos entre Pereira y Cali, una etapa de 220 kilómetros plana. Nos dejaron ir en la fuga. Ese día entré tercero en la etapa, nos ganó un mexicano. Quedé tercero en la etapa ese día. Llegamos como con 1 minuto y medio de ventaja sobre el otro principal. Y de allá para acá, pues yo ya empecé, ya me empezó a, como nosotros decimos popularmente en el ámbito ciclístico, ya me empezó a soltar la pierna, la pata, como se dice. Y de allá para acá, pues ya, o sea, ya pues empecé ya pues a prepararme bien, ya entrenaba mucho mejor, ya me aprendí a conocer, tenía un poco más patrocinio. Y lo que me propuse de ese tiempo para acá, pues creo que lo he hecho, con poquitos recursos y con la poquita ayuda que tenía, lo hice muy bien y o sea, ya fui varias veces campeón departamental, estuve en 2 campeonatos nacionales. Me gané una carrera hace 2 años, la Clásica Nacional Ciudad de Girardot. La gané, me gané las 2 etapas, me gané 2 contrarrelojes. En fin, pues el año pasado, antes de que sucediera lo que me sucedió, hice el subcampeonato en la Vuelta a Cundinamarca el año pasado, como para esta época. Me ganó Fabio Duarte. Y Sí, yo ese día vi la carrera, llegaron ahí a Cota, yo vi la sí, llegada. ese día para acá, pues, o sea, ya me llamó un equipo de marca, el de Supergiros, me llamó para que corriera con ellos el resto de temporada. Fui a la Vuelta a Antioquia y después de la Vuelta a Antioquia fue cuando me pasó lo que me pasó. Pero bueno, ya gracias a Dios
ya lo pude superar y pues ahora pues estoy con ustedes y la idea es seguirles ayudando en lo que yo pueda. Y aquí en adelante pues vamos a hacer las cosas, como tengamos el apoyo y todo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí, señor. Muy buena esa anécdota, profe. No, buenísima. O sea, es como les digo, hay mucha gente que habla por hablar, habla por herir a la gente, pero la gente no sabe todo lo que circula alrededor de una persona que es deportista. Y más como nos toca en este país. Yo creo que es a todos. La gente no sabe que toca trabajar, llegar a entrenar, bueno, hacer un montón de cosas, pero cuando usted se propone las cosas, créame que las hace y las va a hacer. Toca es creerse el cuento uno mismo. Uno tiene que creerse eso, creerse. Y si la gente habla, pues dejarlos que hablen y hablen, porque eso, bueno, eso hace parte también de la vida, ¿no? Pero entonces ahí les cuento. Entonces, no sé, ¿tienen alguna, o sea, pues otra pregunta con respecto a lo que hablábamos de la historia del ciclismo, de los exponentes? Bueno, Pues, ¿cuál es su corredor así que usted haya visto o sea, que le haya servido a usted de inspiración? Santiago Botero. Santiago Botero fue campeón del mundo, ha sido el único corredor colombiano campeón del mundo en las contrarreloj individual, ¿no? Ese ha sido o sea, pues, como mi ídolo. O sea, yo corrí con él 2 vueltas a Colombia. Es un señor, un gran ciclista, una gran humildad. Sí, él como tal. Bacano, profe. Chévere que haya corrido con él, No, y con mucha gente, con cuando Oscar, tiene esa oportunidad. sí, claro, con Oscar Sevilla, bueno, con mucha gente que